con Luis del Pino. Es Radio. Don Ángel Carromero, muy buenos días. Hola, buenos días. Le agradezco muchísimo que haya venido aquí al estudio para someterse a una batería de preguntas. Yo he de confesar que estoy absolutamente perplejo con usted y con todo el caso Carromero, porque usted, corréjame si me equivoco, ha denunciado públicamente, primero en el Washington Post, después en el periódico El Mundo, que a un ciudadano español, Osvaldo Payá, que tenía doble nacionalidad, se le ha asesinado por parte del gobierno de una dictadura. Yo la primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿le ha llamado la Fiscalía General del Estado para preguntarle por los detalles de esa denuncia pública que usted ha hecho? Desde luego que la lógica nos indica que tendría que haber ocurrido. La realidad es bastante diferente. A mí no me ha llamado nadie de la Fiscalía, no me ha llamado nadie de la Audiencia, no me ha llamado nadie de ningún sitio. O sea, pues perdóneme, es que no lo entiendo. O sea, un ciudadano español, Ángel Carromero, denuncia el asesinato de otro ciudadano español y nadie en la Fiscalía ni en la Justicia Española llama a don Ángel Carromero para conocer qué es lo que ha pasado. Y le tienen a usted con una pulsera telemática en libertad por el momento, pero vamos, considerado culpable de un homicidio involuntario, tal como la dictadura cubana ha dicho. Exactamente, la verdad es que sorprende, porque cualquier persona que hiciera las acusaciones incluso más leves que he hecho yo en España, de oficio se abriría una investigación para esclarecer si lo que había dicho yo era verdad o mentira, pero por lo menos investigar. Segunda pregunta. ¿Usted era, o sigue siendo, miembro del Partido Popular? Lo sigo siendo. Sí. ¿Don Mariano Rajoy se ha puesto en contacto con usted, de alguna manera? No he hablado con nadie del gobierno. Mis contactos han sido exclusivamente con gente del partido. Con gente del partido. ¿Ha habido gente del partido que sí se ha interesado por el tema, de la estructura central del partido, del PP madrileño? Yo creo que todos sabemos el impresionante apoyo que me ha dado Esperanza Aguirre, que no es que me lo diera a mí personalmente, sino en la lucha para esclarecer la verdad y hacer justicia, que es de lo que se trata. De igual forma también he podido conversar con la secretaria general de mi partido, con Dolores de Cospedal. La verdad es que... ¿Y qué le ha dicho doña Dolores de Cospedal? Las conversaciones privadas son privadas. En todo caso, sí que me sentí entendido por la secretaria general. ¿Y ese entendimiento en qué se va a traducir? Pues bueno, yo, como sabemos, o por lo menos la lógica nos indica, en España hay separación de poderes. El partido es una cosa, el Partido Popular es una cosa y el gobierno es otra. No, en fin, hasta ahí podíamos llegar, don Ángel, no. El tema es... En España no hay separación de poderes y mucho menos entre un partido y el gobierno de ese partido en mayoría. El tema es que yo entiendo que el gobierno está en una posición difícil. ¿Por qué? Porque son muchos los intereses económicos, los intereses de la diplomacia, son muchas derivadas... Un momento. Sí. Le entiendo que, por tanto, usted piensa que si el gobierno, la Fiscalía, no han movido un dedo, a pesar de la denuncia pública de que la dictadura cubana ha asesinado a un ciudadano español, ¿es por intereses económicos? Por ejemplo, proteger las inversiones de empresas españolas en Cuba. No solo por intereses económicos. Yo creo que hay un statu quo que lo lleva habiendo muchos años con la dictadura castrista. Y bueno, quizás la valentía que ha demostrado el gobierno estadounidense denunciándolo internacionalmente y pidiendo por su gobierno directamente, por la administración de Obama, una investigación, ya no internacional, sino ellos ponen una investigación creíble sobre el caso de la muerte de Osvaldo y de Harold, pues echo de menos esa valentía que ha tenido Estados Unidos. Voy a hacer de abogado del diablo, don Ángel Carromero, y le voy a le voy a preguntar por las dos cosas que no me cuadran en el relato. Bien. Es decir, a mí desde luego me parece muy raro que se produzca un accidente automovilístico, van usted y otra persona o el jefe de las Juventudes Conservadoras Suecas en el asiento de adelante, a ustedes no les pasa nada y resulta que los dos opositores cubanos que hay en el asiento de atrás mueren, ¿no? O sea, ya en principio suena muy mal. Posteriormente usted ha aclarado en el Washington Post
y también en el periódico El Mundo, que lo que sucedió aquel día fue que un coche de la seguridad cubana, o un coche de alguien que se supone que era de la seguridad cubana, les estuvo siguiendo, les terminó echando de la carretera, que estaban vivos los opositores cubanos después de producirse el accidente, y luego, pues, nos dicen que han muerto, ¿no? Vale, a mí hay dos cosas en el relato que me chirrían, y ya aprovechando que le tengo a usted, pues se lo pregunto. Primera, ¿por qué tarda usted tanto tiempo después de volver de Cuba en hacer esa denuncia pública en el Washington Post? Es decir, se entiende perfectamente que mientras estaba en Cuba sometido a los designios de la dictadura cubana, usted no pudiera abrir la boca. Ahora, una vez que vuelve a España, ¿por qué tarda tanto tiempo y por qué, además de hacer la denuncia pública, no va usted mismo a la Fiscalía a presentar una denuncia? Oiga, ha pasado esto, esto y esto, y exijo la anulación de mi condena. Eso por un lado. Y segunda cosa que me chirría en el relato, el silencio de su acompañante sueco. No lo entiendo, de verdad. Su acompañante sueco, lo único que ha dicho es que, bueno, él iba dormido en el asiento, pero claro, eso no me cuadra, porque si te está siguiendo un coche de la seguridad cubana, o tenía unas pelotas como el caballo de Espartero y es capaz de dormirse en cualquier parte, el buen acompañante sueco, o no me cuadra, lo siento. Pues Luis, la verdad es que te agradezco que me hagas estas dos preguntas porque ya sabía, si te escucho, y sé que son preguntas que tienen los oyentes. ¿Por qué tardo tanto? Yo llego a mi casa, a dormir efectivamente en mi casa a finales de enero. Yo regreso a principios, pero tengo que seguir yendo a dormir a un centro de inserción social, que es la figura jurídica correspondiente para mi caso. Tardo realmente un mes en recuperarme. He pasado 6 meses encerrado en Cuba. Recordemos que solo tenía 26 años, que yo en mi vida me podría haber pensado pisar una cárcel, mucho menos que me pasaran las cosas que me pasaron en Cuba. Solo tardé realmente un mes en estar en mi casa, en poder dormir en mi cama, aun llevando el grillete este que llevo en el tobillo, y tardé un mes en hablar para el Washington Post. ¿Por qué no hablo directamente para medios españoles? Porque cuando vi lo que me habían hecho, lo que se había dicho de mí, las mentiras, las tergiversaciones que se habían dicho de mí, la falta de defensa, porque no se me podía defender, me quedé horrorizado. Como yo creo que se hubiera quedado cualquier persona. De mí se llegaron a decir barbaridades como que no tenía ni la ESO, la educación secundaria. Y estoy a día de hoy colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid. Esto solo es una muestra de las barbaridades que se dijeron de mí. Sí, esa es de las menores barbaridades. De las menores, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Cuando me dices que qué pasa con el sueco, que si aparte de ser sueco se hace el sueco, pues yo te diré que Aaron era el presidente nacional de las juventudes del partido de gobierno. O sea, era alguien bastante importante y que misteriosamente ha dejado la política, está trabajando en una empresa muy bien colocado y está disfrutando de una muy buena vida. Vaya hombre. En mi caso, decir la verdad, hablar, no me ha reportado nada bueno, nada en absoluto, nada bueno. Bueno, algo así, mi conciencia. Yo tengo la conciencia muy tranquila, me llevo genial con la familia de Osvaldo me está realmente agradecidos, saben que he perdido muchísimas cosas por haber dicho lo que todo el mundo sabía o mucha gente sabía desde el primer momento, y desde luego que no me arrepiento de haber hablado. Pues ha dado usted dos contestaciones que a mí me disipan las dudas que tenía con respecto a esos dos puntos del relato. Sigue existiendo la inmensa duda, aunque supongo que es que no quiero respondérmela, de por qué el gobierno español, ante la denuncia del asesinato de un español, no mueve un solo dedo. Si fuera exclusivamente por defensa de intereses económicos de empresas españolas en Cuba, creo que el gobierno español se cubriría de nuevo
de mierda, perdóneme usted. Dice usted que puede haber otros motivos y aludía al statu quo. ¿Ese statu quo se concreta en qué? ¿En la defensa de qué? La verdad es que, Luis, no me pidas que defienda una posición que no comparto. Solo es lo que he hecho ha sido un análisis de lo que yo creo que piensa el gobierno, pero desde luego como no he tenido contacto con ellos, no sé exactamente cuáles son los motivos. Yo realmente pienso lo que os he dicho porque, por ejemplo, para solicitar el indulto, que el indulto lo solicitó la familia de Osvaldo para mí, se contempla en el convenio del 98 firmado entre Cuba y España. Y yo he oído muchas declaraciones en las que decían que es que si me indultaban se rompían las relaciones. No, perdone, es que en lo que yo firmé para que me trajeran a España venía muy clarito que España me puede indultar. Y al hilo de una de las preguntas que también tiene la gente de ¿por qué piden el indulto y no la anulación del juicio? Yo es que lo dije el otro día públicamente. Yo soy contrario a que le indulten a usted. Y te escuché decirlo, pero es que tenemos un problema jurídico, que es que en base a ese tratado internacional yo no puedo solicitar la revisión de mi juicio en un tribunal español. No puedo. Bueno, pero es que el asunto es que hay alguien que sí puede, que es el gobierno español. El gobierno español está claro, pero yo debería ordenar a la Fiscalía la revisión inmediata. Está claro, ojalá lo hiciera, pero yo estoy utilizando simplemente las herramientas jurídicas que tengo a mi alcance, ni más ni menos. La familia de Osvaldo Payá ha pedido a la Audiencia Nacional que se investigue el asesinato y la Audiencia Nacional incomprensiblemente o demasiado comprensiblemente ha dicho que no es competente para estas cuestiones. La audiencia dice que como España tuvo que reconocer la validez de la sentencia cubana, pues no puede volver a investigar algo ya juzgado, ¿no? Non bis in idem, es el principio jurídico. Claro, a mí me choca muchísimo porque ¿cómo podemos dar por válido el juicio al que fui sometido, la farsa a la que fui sometido? Claro, es que con ese argumento entonces resulta que un opositor chino es condenado en China por la dictadura china, resulta que consigue escapar a España, se refugia aquí, entonces le metemos en la cárcel porque está condenado por la dictadura china. Oiga, ¿qué argumento es ese? Ese es el que están utilizando en mi contra, lamentablemente, ¿no? Desde luego que yo creo que todo el mundo sabe que lo que pasó en Cuba ni fue un juicio justo, ni tuve capacidad de defensa y que todo era un montaje del que yo fui obligado a ser partícipe, pero porque no tenía más. Leo con estupor que hay gente que dice que tendría que haberle, perdona la expresión, echado pelotas y haber dicho lo que digo en España, en Cuba. Yo te aseguro, Luis, que si lo hubiera dicho, pues, no es que hubiera sido valiente y hubiera sido un mártir, es que ninguno de vosotros lo hubierais escuchado. Porque en Cuba, evidentemente, por mucho que lo dijera, ¿a quién se lo iba a decir? ¿A los militares que me custodiaban? Yo no tenía un periodista que me lo filtrara, alguien que lo sacara de en caso de que lo hubiera usted tenido, pues posiblemente no habría salido de la cárcel vivo. Claro, no hubiera salido vivo y mi mensaje no hubiera salido de la isla. Por lo menos, ahora sí ha salido lo que realmente ocurrió. ¿Tienen mis queridos tertulianos alguna pregunta que hacer? Sí, un servidor tiene una pregunta, porque yo he seguido, don Ángel, todo su caso desde el principio. Me ha apasionado. Yo, por labores profesionales, conocí Cuba, conocí la dictadura y me ha interesado, si me permite su desgracia, muchísimo desde su inicio. Y hay una cosa que, se lo digo muy sinceramente, me ha dolido especialmente, y es la cantidad de insultos que usted ha tenido que sufrir en las redes sociales, chistes fáciles, chistes negros. Sé, porque insisto, porque me he informado, que ha sido usted acosado con pegatinas en su trabajo. ¿Cómo se ha amainado, don Ángel, todo esto? ¿Cómo está su situación? Me imagino que a usted le ha dolido eso más que esos 6 meses en los calabozos del infierno, ¿no? Es que eso es una de las cosas que evidencian que esto no es un caso normal, que esto no es un accidente. Vamos a ver. Cualquier persona, en el supuesto caso de que aceptáramos la versión cubana, cualquier persona puede tener un accidente. Eso es lógico. ¿Por qué se le hace a una persona que ha tenido un accidente el acoso que se me hace a mí? ¿No será porque no es un accidente? ¿No será porque yo soy el testigo vivo de que su querida dictadura comunista es lo peor que le ha pasado al pueblo cubano y que es capaz de hacer esto, que no es la primera vez que lo hacen, y por desgracia hasta que caigan los Castro no será la última?
es por eso, es la rabia contenida que tienen los grupos de izquierdas y los grupos antisistema contra mí, porque estoy quitándole el valor a sus camisetas del Che, a sus camisetas de Fidel, a sus camisetas de Raúl, que llevan con tanto orgullo. Es que con mi testimonio les estoy demostrando públicamente que sus ídolos son unos asesinos. Y por eso me hicieron lo que me hicieron. Yo estoy muy agradecido a la alcaldesa que me protegió y me quitó de la Junta de Moratalaz y me llevó al Grupo Popular. Porque es que era insoportable, es que tenía miedo. Es que las pintadas eran diarias. Pero bueno, ¿pero por qué tengo que aguantar yo eso? O sea, ¿pero por qué tengo que estar yo sometida a esa presión y las cartas anónimas con amenazas de muerte, los tweets? Oiga, ya está bien, ya está bien. Yo quisiera hacer una consideración de tipo jurídico en este asunto. Sí. Y es que lo que yo no puedo entender es cómo el Estado español puede aceptar el principio de cosa juzgada ante unos tribunales, unos juicios y unas sentencias que se producen dentro de una dictadura, como muy bien se ha comentado, donde la dictadura castrista, si algo es evidente, aunque algunos en su demagogia política no lo quieran aceptar, es que no existe ninguna garantía al principio de seguridad jurídica, al principio de garantías procesales y los derechos de un defendido. La posibilidad de haber tenido los medios adecuados de prueba, obviamente dentro del régimen castrista, eran impensables. Por eso, aun entendiendo que eso ocurre en una dictadura, lo que no puedo entender es que el Estado español dé por bueno, en este caso o en cualquier otro, las conclusiones jurídicas que haya podido dictar esa sentencia. Y dicho esto, entiendo que no vale que una Fiscalía General del Estado o un órgano judicial como la Audiencia Nacional, que en otros casos sí parece que es muy diligente a la hora de pedir averiguaciones, por ejemplo, por los crímenes ocurridos en la dictadura argentina o en Chile o en otros muchos que podríamos citar, resulta que en este asunto no lo entienda así. Yo creo que, y es un simple comentario, no estoy ni siquiera sugiriendo que haya que hacerlo, eso sabrá don Ángel si le interesa hacerlo o no, pero yo entiendo que, aparte de lo que es la denuncia en los medios de comunicación pública, la formalidad del sistema jurídico español exigiría una denuncia formal ante la Fiscalía General del propio interesado para que se vea en el brete, en la necesidad de resolver esa Fiscalía si abre o no unas diligencias. Es decir, personarse uno como perjudicado, como bien conocerá desde el punto de vista jurídico, y decir, yo quiero denunciar unos hechos que me han ocurrido a mí como español y de los que le ha costado la vida a otro español. Y veremos a ver si la Fiscalía General del Estado tiene o no tiene competencias para abrir una investigación. Yo la verdad es que, lógicamente, fue de las primeras cosas que pregunté a mis abogados. Y como decía antes, por el tratado por el que se me trae, esa vía está tapada, no se puede utilizar. No puedo pedir la revisión de mi juicio. No, yo no he hablado de revisión, he hablado de denunciar unos hechos en los que ha habido una responsabilidad, por resultado de muerte. Es la cosa juzgada. El gobierno español tuvo que reconocer en el Consejo de Ministros la validez de esa sentencia, porque si no, Cuba no me traía. Cuba no son tontos. Cuba sabía que si me dejaba salir, tenía dos riesgos. Uno, que hablara, y ya se cubrieron ellos para intentar que no lo hiciera. Y dos, que el Estado español dijera que esa sentencia no la reconocía, o cuando yo llegara aquí a España dijera que no la reconocía. Por eso, previamente a que yo llegara a territorio español, el Consejo de Ministros tuvo que reconocer la validez. Pero perdón un poco el matiz, yo insisto en esto, ese es el Consejo de Ministros, ese es el órgano ejecutivo. Se supone que tenemos un Poder Judicial, se supone que es independiente, y el Poder Judicial podría haber abierto una investigación, porque si nos acogemos al tratado, también podríamos decir que en Argentina existían las leyes de punto final y obediencia debida que no deberían haber aceptado nunca ninguna querella. Es decir, que cuando se quiere y hay voluntad, sí se abren causas, muchas veces injustificadas, desde los órganos judiciales para que se investiguen los asuntos, con independencia de que un ejecutivo haya podido aceptar o no aceptar una resolución judicial. Ojalá hubiera pasado eso. Don César. Sí, yo, como usted sabe, don Luis, que me gusta mucho la seguridad vial, es un tema que me interesa, me preocupa y sigo muy de cerca. Yo, don Ángel, he visitado en muchas ocasiones desguaces donde hay vehículos que han sufrido siniestros de tráfico. He leído informes y atestados de la Guardia Civil de muchos accidentes de tráfico. Y sin ser ingeniero, sin ser especialista, sino simplemente un periodista muy interesado en esos temas, con cierta documentación ya leída, yo cuando vi las fotos de su accidente no me cuadraba. O bien ese vehículo no era en el que usted viajaba,
o bien el accidente no se produjo como la dictadura cubana dijo. Porque no me cuadra, sinceramente. Yo, con todos los impactos que he visto, he hablado muchas veces con ingenieros de automoción, con miembros atestados de la Guardia Civil de Tráfico que te explican cómo se investiga un accidente, cómo se miden los daños en el vehículo, etcétera. No me cuadra. Y al hilo de eso, es evidente que ustedes sufrieron algún tipo de ataque, porque si no, ese vehículo no puede quedar como quedó, en primer lugar. Y en segundo lugar, también me llama la atención, aparte de lo infame, rastrero y asqueroso que fue que desde España se filtrase su expediente sancionador en la DGT para decir que usted no tenía el permiso de conducir hábil en el momento del accidente, sino que simplemente estaba sujeto a un procedimiento sancionador que no había concluido y por tanto usted tenía su permiso de circulación en regla. ¿Se sabe ya quién narices filtró? La DGT de doña María Seguí, esa gran iluminada de la seguridad vial. ¿Sabemos ya quién en la DGT filtró su expediente y cómo eso llegó en manos de nada menos que la dictadura cubana, que tenía a un compatriota español detenido en sus infames cárceles? ¿Se sabe ya eso? Yo tengo el convencimiento de saber las personas que lo hicieron. ¿Pero la DGT va a investigar, va a sancionar algo? La DGT... desconozco, a mí me dijeron que habían iniciado un proceso de investigación interna, como se suele decir siempre, y también sabemos que esas cosas nunca acaban en nada. Ahora, los artífices de esa filtración, los artífices que hicieron que mi situación en Cuba se complicara más, sé quiénes son. No puedo demostrarlo todavía, pero las cosas al final siempre se saben. La verdad la puedes esconder y puedes sepultarla bajo 100 toneladas de hormigón, pero siempre acaba saliendo y algún día conseguiré esas pruebas y sabremos qué compañeros míos fueron quien pasaron esa línea roja, ¿no?, que separa lo que puedes hacer o no. Compañeros suyos, se refiere, de su partido. Sí, de Nuevas Generaciones. O sea, ¿usted cree que alguien de Nuevas Generaciones filtró eso? Luis, no lo creo, estoy seguro. O sea, eso es como lo que dijo Churchill, ¿no? Enfrente están nuestros adversarios, detrás están nuestros enemigos. Completamente. Muy bien. Una pregunta que nos hace una oyente. Se ha dicho que usted viajaba a Cuba para llevar dinero a la disidencia cubana. ¿Eso es cierto? Claro que sí. Nosotros les llevábamos dinero y medicamentos contra el cáncer. ¿Y ese dinero salía de...? Fundación. Una fundación que ayudaba a las personas necesitadas de Cuba. Es que recordemos que allí se vive en extrema pobreza, que los cubanos normales, los que no salen en las fotitos de Varadero y La Habana en la capital, en el centro, viven con unos pocos dólares al mes. Y que, mismamente, una anécdota, uno de los militares que se encargaba de vigilarme, pues lógicamente a veces se les escapaban cosas cuando yo les escuchaba hablar. Un militar de la seguridad del Estado, con su sueldo, no llega a fin de mes ni para comprarse la comida. Tienen que criar cerdos en sus propias casas que luego sacrifican ellos mismos para poder comer. Esa es la verdadera Cuba, no otra. Bueno, la verdadera Cuba es la Cuba donde a un amigo mío se le ocurrió hace ya bastantes años solicitar oficialmente, irse a las autoridades y solicitar permiso para emigrar a Miami, para reunirse con su madre, que estaba allí desde hacía tiempo. Esa noche fueron 23 personas a su casa y le estuvieron dando de patadas hasta hacerle orinar sangre durante 7 días, por haber pedido permiso para salir de Cuba. Eso es la verdadera Cuba. Don Manuel, ¿quería usted hacer una pregunta? Sí, don Ángel. Es evidente que el gobierno aceptó, para que usted volviera a España, aceptó la sentencia infame que dictaminó la injusticia cubana, pero yo lo que me pregunto es, lo que sí está en manos del gobierno es el indulto. Ese indulto ha sido solicitado. ¿Por qué el gobierno de su partido, después de la tropelía que se ha cometido con usted por parte de la dictadura cubana, todavía no le ha concedido ese indulto? ¿Cuál es su percepción? Y una segunda pregunta, si me permite. En caso de que finalmente consiga el indulto, ¿se marcharía de este país? El gobierno todavía tiene en su mesa la decisión de indultarme o no. Yo creo que si el indulto como figura jurídica tiene sentido,
cobra el máximo en este caso, cuando es la propia familia supuestamente agravada la que pide el perdón para el condenado. Hemos visto que se conceden indultos por todos los gobiernos, de todos los partidos, a variopinta gente. Kamikazes, malversadores, corruptos, todo tipo de gente. Vamos a ver, si mi indulto lo está pidiendo la familia de los fallecidos, ¿por qué no se me va a dar? Porque hay un informe de alguien que ha dicho que es que no me arrepiento. Pero bueno, es que ¿de qué se tiene que arrepentir un inocente? ¿O de qué se tiene que arrepentir una persona cuando la familia no me pide arrepentimiento? Lo que me da son las gracias por haber sido valiente y haber hablado. Entonces, yo acepto cualquier decisión del Consejo de Ministros, que es soberano. Ahora, no acepto cualquier justificación. Don Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues seguiremos pidiendo desde aquí al gobierno español, para empezar, que nos aclare qué ha pasado con un ciudadano español en Cuba, Osvaldo Payá, que en estos momentos está muerto en aquella isla donde existe una dictadura infame y existen numerosas sospechas, fundadas sospechas, de que pudiera haber sido asesinado en esa dictadura. Y yo creo que el gobierno tiene la obligación de al menos pronunciarse. Lo que desde luego me parece vergonzoso es el silencio sepulcral en que están sumergidos el ministro de Exteriores, el ministro de Interior, el presidente del gobierno y la Fiscalía General del Estado. Porque una de dos, o Ángel Carromero es un mentiroso y deberían salir inmediatamente a decirlo, o no lo es. Y entonces hablamos de que se ha asesinado un ciudadano español. Muchísimas gracias, don Ángel. Muchas gracias.